Buenos días y buenas tardes. Buenas tardes. En esta ocasión no tengo un archivo preparado, pero les voy a hablar especialmente de las reflexiones a las que se ha llegado con algunos estudios de uno o dos proyectos que hemos hecho por acá sobre las condiciones o la problemática que implica una demanda en el sector social, es decir, en el sector residencial doméstico del agua, en una ciudad urbana con una problemática de alto crecimiento demográfico y de escasez de recursos. Principalmente porque valorizando el recurso agua en sus varias y diferentes dimensiones, históricamente esta región que corresponde al noroeste del país, fronterizo con Estados Unidos, corresponde a una región que, aunque de nuevo origen prácticamente, la ciudad de Tijuana es una ciudad del siglo pasado prácticamente. Desde sus inicios, a principios de este siglo, el problema del agua ya se veía como un obstáculo en el crecimiento de la ciudad. Al principio se abastecía de 100% de pozos, pero con la llegada de la explotación minera en aquella época, la visión de valorar al agua como un bien económico se venía viendo ya por parte de compañías y de explotadores del recurso, que ya era escaso, y se vendía o se cedía o se explotaba de manera indiscriminada. Conforme fue aumentando la ciudad y su dinamismo, comienza la exploración de pozos alrededor de la única fuente superficial que tiene esta zona, que es el río Tijuana, que corre del sureste al noroeste y que desemboca precisamente en territorio norteamericano. Y la escasa población de entonces no presentaba ninguna especie de problema, o sea, culturalmente la demanda era satisfecha con una visión de un recurso gratuito, infinito, y que estaba al alcance de la mano. En los años 40, 50, la explosión de la demografía de la población en la ciudad fue obligando a que las oficinas encargadas de la distribución de este recurso fueran tomando ya cartas en el asunto, en el sentido de empezar a invertir económicamente, también con una visión de cubrir las necesidades para el recibimiento y la llegada de nueva fuerza de trabajo. Es decir, la visión de un valor económico del recurso estaba presente, seguía constante. Sin embargo, a partir de la década de los 50 y 70, la mancha urbana creció indiscriminadamente hacia zonas inclusive no aptas para la urbanización, y con ello surge una visión por parte de los usuarios dándole una valorización social al recurso. Es decir, los esfuerzos y las inversiones de las oficinas encargadas de hacerlo no carecían con la infraestructura y con los recursos económicos para satisfacer estas demandas, y las actitudes, las costumbres, los hábitos que se tenía por parte de la población que llegaba de otros estados de la República, pues era de diferente naturaleza. De ahí que se empieza a tener un sentido de demandar hacia el gobierno el recurso a como diera lugar. Entonces fue evolucionando y se empezaron a hacer grandes inversiones económicas para satisfacer esta demanda, inversiones que requerían de recursos inclusive por parte de créditos, como una gran presa, como un gran acueducto, que de alguna manera fueron cambiando y permeando la visión cultural, vamos a decir, de cómo se obtenía el recurso en una zona semiárida,
y con una capacidad limitada por parte del gobierno para brindarla a la población. Entonces, surge una serie de inestabilidades, de movimientos que por parte de los gobernantes fueron vistos como parte de una lógica para legitimarse en el poder. Estamos hablando de las décadas en las que el partido priista tenía preponderancia en la región. Sin embargo, estas protestas de pobladores, de usuarios organizados, porque al no tener suficiente inversión para cubrir la gran red que se estaba ya necesitando, estamos hablando de tasas de crecimiento demográfico de hasta el 13% en 1940 para 1950. Entonces, vamos a decir que las necesidades para satisfacer las demandas fueron sobrepasadas por la capacidad de los gobernantes. De ahí que el agua en la región desde entonces fue tomada como un estandarte político para obtener votos, para obtener ciertas condiciones que hicieran que se tuviera siempre una población demandante a la cual se le satisfacía a cambio de algo. Esa visión perduró hasta décadas de los 90, cuando con el cambio político hacia otro partido, ya la visión de las instituciones y de precisamente el cambio por mantener el gobierno, se inaugura se abre un gran programa de ampliación de cobertura en el que las autoridades aseguran una gran cantidad de líquido para ser distribuido a través de la zona urbana de Tijuana. Sin embargo, esta proliferación, vamos a decirlo así, de infraestructura social, es decir, que cubriera las necesidades de la gran expansión del sector residencial, es decir, de viviendas masivamente a lo largo de las periferias de la ciudad, ha permeado hasta la fecha una recepción cultural de la población respecto a que el líquido siempre va a estar presente, de que la urbanización para todas estas zonas periféricas sustenta y garantiza una provisión futura. Esto es quizás una percepción local que se tiene, pero sin embargo, la realidad, cuando se analizan los datos de la demanda, de una demanda medida precisamente alrededor de los factores tanto sociales como económicos, que son pues el crecimiento de la población, la dotación diaria, las pérdidas que se tienen por mantenimiento o por evaporación, en fin, muestran una realidad muy contrastante. El mismo plan hidráulico del 2002-2007 acepta y establece que la oferta en la región, como decía mi compañera Adriana, es de tal magnitud que es distribuida principalmente para las zonas de riego, y a las zonas urbanas el porcentaje que les corresponden a la zona costa, es decir, a la ciudad de Tijuana, Rosarito, Tecate, le llega, vamos a decir, el 95% de su distribución, de su demanda, precisamente de la única fuente de la que depende la región, que es el río Colorado, siendo también, ¿verdad?, un problema al ser un río internacional, binacional, que es demandado también por otros estados en la Unión Americana. De ahí que de este porcentaje esté supeditado precisamente a esa cuota fija que está bajo tratado y que representa casi el 95% en los últimos años, y que es con un complemento mínimo de la explotación de pozos, los cuales muchos ya están sobreexplotados,
podemos entonces contrastar una realidad muy distinta a la percepción que se tiene en las políticas de expansión de viviendas, de aumento en las actividades de promoción cada vez mayor en la industria, en otras actividades que tiene la región, turismo, etcétera. Entonces, podemos decir que en números, ¿verdad? Si la demanda, si la oferta es de 3.200 millones de metros cúbicos anuales, es una oferta que ante el programa hidráulico es aceptada como la que tiene muy poca movilidad, es decir, con escasa seguridad va a poder aumentar en los próximos años, y se tiene una demanda, digamos, hacia el año 2010, que en el momento que se hizo, pues fue una proyección, esa demanda va a los 4.350, al 2015 a los casi 5.000, al 2020 a los 5.500, y en el 2025 una demanda de 6.200 millones de metros cúbicos solo para cubrir la necesidad urbana, en el caso del uso doméstico de la ciudad de Tijuana, sin considerar la demanda que tienen las otras ciudades como Ensenada o como Mexicali o como Rosarito. De ahí que la gran dependencia hace que culturalmente tanto usuarios como prestadores del servicio sea limitada, sea subestimada hacia una realidad de escasez en la que se van a tener que modificar no solamente comportamientos, hábitos y costumbres y forma de la visión que se tiene en el uso del agua, sino que se van a tener que reducir de maneras drásticas las cantidades de consumo al día. O sea, hasta la fecha en ningún lugar un minuto para terminar. Se han hecho ese tipo de cambios, pero para esta región probablemente sea muy importante el cambio profundo a través de campañas más fuertes, sobre todo, y programas de información hacia los usuarios. Bueno, con eso termino. Muchas gracias.